Siempre al final de todos mis talleres me gusta preguntar qué es lo que se llevan de ese taller. Y ayer Karol G me preguntó a mí qué me llevaba yo de cerrar mi segundo bootcamp de este 2024. Así que en este cuento dominguero cafetero te voy a compartir las cosas que yo he aprendido de facilitar talleres grupales y de crear este bootcamp. Por cierto, hace 3 años fue que yo empecé a crear contenido activamente y esta semana decidí regalar 5 becas a ese último taller que fue el día de ayer. Realmente me he pasado toda la vida adulta, yo creo, escribiendo o creando contenido de alguna manera u otra, solo que antes no había Instagram como lo vemos ahora. Siempre he tenido como blog posts, también he tomado fotos en la época de Facebook, ahí era donde vendía mis trajes de baño y todo ese tema. Pero esta nueva era de social media es mucho más cool porque creo que le puedes llegar como a muchas más personas. Y así es como he creado esta audiencia por aquí. Si has escuchado alguno de mis cuentos domingueros cafeteros, sabes que a mí desde chiquita me gusta ese public speaking, hablar en público, desde que tenía 7 años. Esto es una vaina que yo he ido practicando desde que estaba en la escuela y también lo fui puliendo mientras estaba en la universidad. Una cosa es hablar en público y otra cosa distinta es ser tutora y enseñarle a otras personas. Cosa que también me gustaba hacer muchísimo cuando estaba en la escuela. Ayudaba a mis amigos con algunas clases y creo que desde ese entonces sentía esa pasión por compartir y enseñar. Pero antes de que yo te cuente qué es lo que he aprendido de facilitar estos últimos talleres y este bootcamp por este canal, quiero contarte cómo nació este bootcamp. En 2013 fue cuando yo formalmente estaba empezando a aprender sobre todos estos temas de agilidad a nivel académico. Me había ganado una beca en AMPIME, esta institución de pequeñas y medianas empresas aquí en Panamá, y ellos habían traído a unos capacitadores de Chile. Muchas de las dinámicas que enseño hoy día también las aprendí desde ese entonces, y también de otros talleres de cuerda que fui cuando estaba en 6º año de la escuela. En esa época tenía el emprendimiento de los trajes de baño, así que creé una convocatoria para enseñar mi primer taller de agilidad. En ese momento yo no tenía ni idea que 10 años después yo me iba a estar dedicando a full time a hacer eso. Este es el showroom de mi primer apartamento en donde tenía los trajes de baño y ese día decidí hacer un taller en mis paredes. Antes de volverme full time consultora, entre el 2018 o el 2019 iba a haber un cambio de CEO en el startup donde yo trabajaba. Y antes de que se fuera el último CEO, me tocó hacer una presentación y una capacitación para todos los miembros del equipo para enseñar cómo era que nosotros desarrollábamos nuestro producto. Y recuerdo que al final de esa presentación y de esa capacitación, el CEO que ya iba de salida dice, ¿por qué tú no habías enseñado esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Y yo como que, bueno, la verdad es que todos los días que interactuábamos, todos los días que hacíamos desarrollo de software, lo hacíamos de esta manera. Y él se quedó como que, wow. Quizás yo no había tomado la iniciativa de enseñarlo activamente en cursos, pero sí fueron cosas que yo fui enseñándole a mi equipo de producto y de desarrollo y también al equipo de operaciones. A finales del 2019 es que yo decido lanzar mi primer workshop público, porque estaba estresada de que la gente no conociera de este tema y yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a enseñar. Si ya tú has escuchado algún cuento dominguero cafetero anterior mío, sabes que mi amigo Demo fue el que inspiró que yo empezara a enseñar sobre estos temas. En el momento en cuando estábamos sentados tomándonos una pinta en la Rana Dorada y yo le estaba probablemente contando lo frustrada que estaba con algún tema en el trabajo y él me decía, Alex, pero ¿qué haces aquí en Panamá? ¿Busca trabajo en Estados Unidos o vete de aquí? Yo decía, man, en verdad, si yo no enseño estos temas, ¿quién nos va a enseñar por nuestro país? Así que gracias a esa conversación con Demo, en ese diciembre del 2019, empecé a crear mi primer workshop, un taller de agilidad de 2 horas, mi primer taller pago oficialmente. Yo recuerdo que quería ese prototipo de solamente tener 10 personas y al final se inscribieron 20. Y lo primero que hice simplemente fue hacer un flyer en Canva. Y esto lo promocioné a través de mis redes sociales personales. En ese momento no existía AC. En 2021, cuando ya yo había renunciado y ya llevaba varios meses siendo freelancer y consultora, un día estaba consultando para Carolina y unos miembros de su equipo que querían hacer una nueva iniciativa. Al final esa iniciativa no se concretó porque se dieron cuenta con el Customer Discovery de que no era necesario y no estaban resolviendo ningún problema. Pero al par de semanas, Carolina me contactó y me dice, Alex, quiero que vengas a mi firma y le enseñes esta manera de pensar a mi equipo de trabajo. Y ahí fue donde creé ese primer Agile Bootcamp, facilitando ese bootcamp en una firma de abogados, una de las profesiones más cuadradas del mundo, yo creo. Ahí fue donde me di cuenta que realmente toda esta mentalidad de agilidad es aplicable a cualquier tipo de trabajo y a cualquier forma de vivir. En ese 2021 decidí crear ese Agile Bootcamp por primera vez al público. Eran
3 clases de 2 horas cada una y entre cada clase había una sesión de preguntas y respuestas. Este curso en ese momento valía $200. Recuerdo que en mi primer curso se inscribieron como 5 o 6 personas y esto fue completamente virtual. Como segunda iteración de ese bootcamp, lo que hice fue que grabé esas videollamadas por Google Meets y luego las facilitaba en el siguiente grupo y ya no tenía que dar esas clases en vivo, esas clases teóricas, y solamente me concentraba en darle seguimiento por Slack, en el chat grupal. Porque la idea es que tú puedas hacer tu tarea solo o parte de la tarea solo y simplemente en las llamadas de preguntas y respuestas vengas con las dudas de cosas que ya tú anotaste. Ahí fue donde me di cuenta que no era necesario que yo repitiera cosas teóricas. Y gracias al internet pues pude guardar todos esos videos en YouTube. Más adelante, este mismo formato de clases pregrabadas y sesiones de preguntas y respuestas en vivo lo tomaron varias personas a nivel individual y también lo implementé en algunas empresas. En inicio del 2023 yo decido publicar gratuitamente en YouTube todo mi bootcamp del 2021 dividido en todos los temas, porque aprendí que la gente, muchas personas pueden aprender en video y otras no. Aprendí que lo que yo tenía que era regalar todo mi conocimiento para que la gente quisiera pagar por mi acompañamiento. Entonces fue en ese 2023 que yo creé una nueva iteración de ese bootcamp. 7 clases en vivo, teoría, mucha teoría y bastante sesión de preguntas y respuestas para que la gente pudiera aprender a un ritmo aún más intenso. En este primer bootcamp de esta siguiente temporada se inscribieron 15 personas. Empezamos con un taller presencial y el último también fue presencial. Aquí aprendí muchísimo, 15 profesionales de áreas completamente distintas. Me di cuenta que mi bootcamp no solamente era para emprendedores, pero también era para profesionales que estaban trabajando en multinacionales o en empresas familiares. También era para esos empresarios que tenían que mandar a sus colaboradores o esos colaboradores que tenían muchos proyectos y no sabían cómo gestionarlos. Del aprendizaje importante que aprendí del 2021 fue que tenía que mejorar el sonido, así que me compré unos audífonos magníficos. Antes de lanzar este bootcamp del 2023, yo estaba cotizando que si ponía esto en pantalla verde, salía así hablando enfrente de la cámara. Y luego me di cuenta, espérate, yo estoy haciendo una nueva iteración de este bootcamp que va a costar más del doble. Y yo siempre digo que ustedes tienen que empezar con lo que tienen. Así que decidí probar por mi propia cuenta como ya lo había hecho, pero con una mejor calidad. Las mismas grabaciones de las llamadas de Google Meets para ver si el sonido era suficiente para una siguiente iteración después de ese primer bootcamp del 2023. Tuve muy buen feedback de todos mis estudiantes del 2023 y muchos meses después varios me hablaron que tuvieron las mejores presentaciones en sus trabajos y en ocasiones hasta se saltaron de posición dentro de su empresa. También pudieron utilizar varias de estas herramientas para crear sus propios emprendimientos. En el último semestre del 2023 yo empecé a hacer talleres individuales prácticos porque empecé a notar la oportunidad de la gente que estaba curiosa, de que quería participar en alguna dinámica mía presencial, pero que quizás todavía no estaba segura de invertir esos $500 o más dinero en uno a uno conmigo. Y empecé a hacer estos talleres virtuales y también presenciales muy prácticos. Ahí fue donde aprendí que cada tema que yo toco en el bootcamp puede ser por sí solo un taller práctico presencial. Aunque muchas personas pueden aprender la teoría en video o acompañados, a la hora de la práctica necesitan también esa extra guía. Ese fue mi aprendizaje más importante del 2023. La vaina es que el primer bootcamp que hice en este año del 2024 fue en febrero y se inscribieron 15 personas. Otra cosa interesante que aprendí de este bootcamp, de crear esto, es que puedo hacerlo presencial y también pueden haber personas en el extranjero. Me pongo la videollamada, los micrófonos y trato de comentar lo que está pasando presencial para la gente que está asistiendo de manera virtual. Todas mis clases quedan grabadas. Creo que eso fue otra cosa importante que aprendí. Todas las sesiones de preguntas y respuestas, si tú no puedes asistir, las puedes ver después. Y eso fue una cosa que valoraron muchísimo mis estudiantes. En esta primera versión del 2024 lo que hice fue que puse estas 7 clases teóricas que ya estaban en video y las combiné con sesiones de preguntas y respuestas extra. Y además le puse 4 talleres grupales presenciales los días sábados. Aprendías, refrescabas en las preguntas y respuestas, practicabas conmigo en esos talleres presenciales en vivo. Tuve tremendo feedback y ahí fue donde yo dije, realmente sí creo que puedo hacer lo que me propone Josh de hacer 3 bootcamps al año. Así que adelanté la fecha y ahorita, julio, fue mi segundo bootcamp y ayer lo acabamos de culminar. Originalmente iba a hacer esta entrevista con Carol G. Ella me iba a ayudar a grabar esto, pero me dejó algunas preguntas para que yo les pudiera responder. La primera pregunta que me puso Carol G por aquí fue: siempre le preguntas a todos qué se llevan de tus talleres, pero ¿qué te llevas tú de haber cerrado este bootcamp?
He recalcado que las cosas malas que pueden pasar, eventualmente pueden pasar. ¿A qué me refiero con esto? Que todavía me pongo un poquito nerviosa y tengo que calmarme un poco más cuando pasan problemas técnicos, tengo que respirar y calmarme. Que aunque lo he mejorado sobre el tiempo y la práctica, todavía me sigue estresando un poquito. Pero ya cada vez como que me regulo más rápido. Recalco que muchas personas pueden aprender en video y que les gusta que la clase pregrabada sea de una clase que haya sido en vivo, porque ven a otras personas como que levantando la mano y se sienten ellos como si estuvieran en una clase en vivo, pero realmente fue una grabación. Así que no es necesario que yo grabe esto en pantalla verde ni siquiera mirando frente a la cámara, porque a la gente le gusta escuchar las anécdotas de otros estudiantes. Aunque ya se sabe en la teoría, muchas personas necesitan ese acompañamiento y esa práctica. Esos talleres presenciales afianzan mucho más el conocimiento y los ponen entre la espada y la pared de tomar decisiones difíciles. Lo más importante que yo me llevo también es que noto muchísimo las personalidades. En muchas ocasiones van personas nuevas que yo todavía no conozco, así que me toca también como que actuar rápido y leerlos para saber si alguien se me está perdiendo y tratar de volverlo a la clase. También mantenerlos enganchados. Para mí es súper interesante ver esa dinámica social que sucede en esos talleres. Porque así como yo no los conozco, ellos no se conocen entre sí. Noto mucho las personalidades de cada quien y el carácter y me los voy imaginando en cómo son en su vida cotidiana y en su trabajo. Por eso es que me gusta enseñar habilidades blandas de manera indirecta, porque sé que a muchas personas no les enseñaron directa ni indirectamente. En todos mis talleres, aunque hagas trabajo individual, también trabajas en equipo. En todas las ocasiones hay que practicar la escucha activa con asertividad y también el feedback constructivo que tú le vayas a dar a otra persona. Y es mi trabajo poder moderar esa conversación. He aprendido que tengo ese otro superpoder de poder llevar una clase y poder llamarle la atención a todo el mundo para que nos enfoquemos en la misma cosa. Por más que yo diga que es un curso intensivo, la mayoría a veces se sorprende porque no saben lo difícil o lo intenso que era. Entonces creo que para mí, para la clase va a ser muy importante poder hacer un pequeño filtro para asegurarnos de que todos estemos en la misma página y que seamos un grupo productivo. Algo que aprendo es que yo no siempre voy a tener el 100% de acierto en todas las veces, pero que si el 80 o el 90% de mi clase está realmente comprometida y con disciplina y han podido aprender y practicar todos estos temas que les comparto durante todos estos talleres y el bootcamp, yo debo sentirme contenta y feliz con eso que he logrado. La perfección no existe. Difícilmente vamos a poder lograr un 100% de éxito. La segunda pregunta que me deja Carolina por aquí es: julio del 2024 ya van varios bootcamps y talleres. ¿Has visto desfilar a muchos por aquí en estos workshops? ¿Qué es alguna historia que te marcó más que las demás? No tengo ninguna historia en particular, pero ese taller de retrospectiva y OKRs es súper especial porque veo que cada día es mucho menos tabú que hay que cuidar nuestra salud mental. Casi siempre la gente entra pensando que va a crear un objetivo o un resultado clave para su empresa, pero empiezan a analizar y hacer retrospectiva de sus vidas personales y de sus hábitos y disciplina y se dan cuenta de que ellos son su mejor herramienta y su única herramienta que debería ser la más prioritaria. Porque si ustedes no se cuidan a ustedes mismos, física y mentalmente, no van a poder ejecutar esos proyectos de empresas o que ustedes quieren hacer. Van varias ocasiones que la gente me dice que estas herramientas que yo les comparto por aquí les dan mucho más paz y claridad y eso les ayuda a bajar su ansiedad. Y la última pregunta que me pone Carol G por aquí fue: ¿has visto crecer a muchos de tus clientes, pero más allá como consultora, qué es lo que te hace sonreír cada vez que compartes tus conocimientos a otros? Creo que la frase que más se me queda últimamente, que ya me lo han repetido como 3 personas por Instagram, me dicen cosas como: ya yo sabía algo de agilidad, ya yo sabía que lo podía aplicar para el trabajo, pero tú me has demostrado que uno puede vivir con agilidad, que estas son cosas que uno puede aplicar a su vida cotidiana. Escuchar eso, pero más importante, ver que ustedes pueden aplicarlo a la manera en cómo ustedes son, a la manera en cómo ustedes llevan su día a día y que agilidad es más que solamente trabajar. Creo que es el aprendizaje mucho más bonito que yo me llevo de estos 4 o 5 años de ser consultora oficialmente y facilitadora para ustedes. Agilidad, como yo siempre les digo, es una mentalidad que por más que nosotros lo hayamos aprendido en equipos de tecnología y ahora en estas multinacionales que afortunadamente están invirtiendo en este tipo de capacitaciones y cada día las empresas chicas también saben que tienen que adoptar este mindset, agilidad es una mentalidad. Es la habilidad de poder elegir y decidir ante las cosas que suceden, ante volatilidad, incertidumbre y recursos limitados. Y así es toda nuestra vida. En verdad tengo mucho más aprendizaje que pudiera quedarme horas aquí hablando, pero espero que te hayas disfrutado este cuento dominguero cafetero.
Y en el caso de que te quieras inscribir al próximo bootcamp, inicia el 2 de septiembre y puedes aprovechar el 10% de descuento como Early Bird hasta el 31 de julio. Puedes escribirme un comentario o enviarme un DM o irte directo al enlace de mi perfil en Instagram.